Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hoy es jueves, ya estamos a 26 de noviembre, ¿eh? Para que vean aquí, que digan, ¿qué está haciendo el maestro? Bueno, ayer tuvimos nuestra clase virtual en línea que estuvo muy bonita. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Porque luego dicen, es que el maestro lo graba. Bueno, no, yo lo hago, pero fíjense, pues pensando siempre en mis alumnos. Vamos a ver el día de hoy la práctica social del lenguaje número 7 y este es otro proyecto, niños, ya vieron, ya hicieron pues, el proyecto del programa de radio, ya hicieron, ¿verdad?, su reportaje, ya hicieron los cuentos de terror y bueno, acá ahorita vamos a ver el propósito de esta práctica social. Consiste en que busques, selecciones y leas diversas fuentes que traten un acontecimiento histórico y que con el apoyo de mapas, textos, líneas de tiempo e imágenes, ¿verdad?, reconstruyan lo sucedido para escribir un relato histórico que van a incorporar a la biblioteca del aula. Bueno, en este momento que estamos en pandemia, me va a decir, oiga maestro, ¿pero cómo lo vamos a incorporar? No se preocupen. Acuérdense, al igual que todos los proyectos que han hecho, ya tenemos una biblioteca digital y así va a quedar. Bueno, vamos a pasarnos para acá, ya saben. A ver, vamos aquí ya para iniciar con la grabación del video. Lo que necesito, ¿verdad?, es ponerlo acá de manera que ustedes lo puedan ver muy bien. A ver, vamos a ver acá. Acuérdense que esto de poner aquí, exacto, a ver, acá como que se me mueve tantito, niños, ¿eh? Por eso es que, a ver, vamos a ver. Ahí, lo que quiero, acuérdense, es que ustedes no se pierdan ni un detalle, por eso, a ver, ahí lo subimos así. Ahí está. Ok, niños, bueno, entonces ya vimos acá. Bienvenidos ya a nuestra práctica social del lenguaje número 7, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. Bueno, ya lo platicamos y vamos a iniciar, niños. Está muy interesante, algo también que les quiero comentar. Bueno, esta vez en este video vamos a ver nada más la primera parte, ya la semana que entra continuamos, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que conozco. Los hechos o acontecimientos son la unidad básica de estudio de la historia. La suma de hechos da lugar a procesos y los procesos suceden dentro de periodos. Por ejemplo, un hecho que marcó la historia de México fue el decreto de la expropiación petrolera del periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos a verlo porque es algo muy interesante. Comenta con tu maestro y compañeros, vamos a subirla acá para que lo vean, ¿qué es un relato? A ver, niños, para ustedes, ¿qué es un relato? Acuérdense, yo acá les pongo un ejemplo, pero ustedes pueden poner también su opinión, ¿eh? Un relato es una narración breve sobre un hecho y puede ser real o imaginario, ¿eh, niños? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es un relato histórico? Bueno, acá sí ya nos están preguntando específicamente, ¿verdad? ¿Qué es un relato histórico? Bueno, es una narración breve de un relato histórico relevante. Incluye los nombres de personas involucradas, la fecha exacta y los lugares en donde sucedió el evento. Ahorita vamos a ver lo que nos están mencionando arriba de la expropiación petrolera, que ese es de verdad, un relato histórico muy importante de nuestro país. Ahora, ¿para qué crees que se escriben sucesos de la historia? Bueno, pues para conservar un registro de los eventos que suceden en un país y también en el caso de nosotros, ¿verdad? Pues para saber, ¿verdad?, todo lo que sucedió, por ejemplo, un relato, ¿verdad?, de la independencia, de la revolución, ahorita que vamos a ver lo de la expropiación, todo eso fue muy importante para nuestro país. Ahora acá dice, ¿pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho? Claro que sí, ¿verdad? Pues cuando hay varias personas involucradas en el evento histórico, pues cada uno puede hacer un relato desde su punto de vista y presentar los hechos de los que fue testigo. Acuérdense que cuando escribieron, ¿verdad?, lo de la revolución, la independencia, pues hubo muchas personas que estuvieron presentes, ¿verdad? Entonces, pues hay muchos escritores que en sus libros nos pueden narrar eso. Por eso es que puede haber varias versiones. Sin embargo, acuérdense, lo más importante es la fuente de dónde sacan la información, ¿vale? Bueno, vámonos acá, niños. Vamos a continuar. Estamos en la página 88, de su libro de texto de español. Y pongan mucha atención, por favor, les pido que esto lo lean en voz alta a sus papás, ¿sí? Yo creo que sus papás también se van a acordar de este suceso muy importante, ¿sale? El siguiente texto es un ejemplo de un relato histórico. Fíjense, Así tienen que hacer ustedes el suyo, Léelo
comenta su contenido con tus compañeros y maestro y respondan la pregunta que se encuentra después. A ver, vamos a ver. 18 de marzo, decreto de la expropiación petrolera. Y vamos a ver acá. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. Vamos a subirla acá, niños, para que lo vean. Esto consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban la Mexican Petroleum Company of California, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., que hoy forman parte, ¿verdad? Hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización de oro negro. El oro negro es el petróleo, niños. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. El anuncio de la expropiación petrolera se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. Ahí está. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. 2 horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100,000 personas, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaron para pagar la deuda que se tenía con las compañías. Fíjense nada más, de verdad cómo los mexicanos siempre apoyamos. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. De veras, esto fue un hecho de verdad muy importante, de veras, niños, en la historia de nuestro país. Y la verdad, por eso quiero que se lo lean a sus papis en voz alta, ¿verdad? Y que comenten con ellos si ellos recuerdan este suceso, que lo hayan visto en la escuela. Bueno, aquí está, acuérdense, la fuente, niños. Esto es muy importante, la fuente de donde se obtuvo todo este texto, ¿sale? Es esto que se puso acá para que ustedes vean que cuando vamos acuérdense, a hacer un trabajo debemos de tener una fuente confiable. Bueno, ahora vamos a la página 89 y vamos a contestar la pregunta, Acuérdense, ¿qué harías para escribir un relato sobre algún hecho de la historia de México? Bueno, pues acuérdense que podemos consultar periódicos, revistas de la época, entrevistar a alguna persona, bueno, si es que todavía vive alguien, ¿verdad? Pero también podemos consultar libros, ¿verdad? El internet, acuérdense que ahora ya el internet tiene muchas, pues ya son fuentes también confiables, ¿verdad? Ahora vamos a ver, consultemos fuentes documentales. Dice, para obtener datos del pasado, se utilizan fuentes escritas, acuérdense, orales, gráficas o materiales. Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas de tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios y objetos construidos en determinado periodo de la historia. A ver, vamos a ver. Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Mucha atención, mucho ojo, niño. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de los conquistadores, ¿vale? Y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las primarias. La historia se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos, del mundo, no nada más de México. En grupo, bueno, vamos a tener que hacerlo individual, conversen sobre cómo determinados hechos o acontecimientos han cambiado el rumbo de los pueblos del mundo. Por ejemplo,
algunos de los que estudiaste en quinto grado. Vean, niños, acá se les están dando también de dónde pueden sacar la bibliografía para hacer su relato histórico. En quinto grado vimos la independencia de México, el México independiente, la guerra de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana u otro suceso o periodo que te interese investigar para escribir un relato histórico. Ahora dice, en equipos, elijan por consenso sobre qué hecho o hechos escribirán su relato histórico. Puede ser de la historia política, científica o artística de México o del mundo. Bueno, acá, niños, bueno, no va a ser en equipos, ¿verdad? Lo vamos a tener que hacer de manera individual. Y acuérdense, como les comentaba yo hace rato, este proyecto que van a hacer de hacer su relato histórico, acuérdense, la escuela ya tiene una biblioteca digital donde van a llegar todos. Ahora vamos a la página 90. Dice, con ayuda de su maestro, anoten las ideas más relevantes en sus cuadernos. Después elijan las fuentes que utilizarán para indagar más sobre el hecho del que escribirán. Como les comentaba yo, pues exactamente, libros, revistas, documentales o páginas de internet. Elaboren preguntas para guiar la investigación y conforme las respondan, tomen notas para recuperar la información que necesitan. Redacten con sus palabras, niños, aquello que deseen parafrasear. Eso es lo que, o sea, si ustedes quieren dar su opinión con sus propias palabras, eso es parafrasear, decir con sus propias palabras. Y aquello que citarán textualmente, bueno, citar, acuérdense, es cuando un autor, estamos leyendo un autor y vamos a poner su texto en nuestro trabajo, tenemos que citarlo. Eso también ya lo vimos en quinto año. Recuerden siempre incluir los datos de las referencias. A ver, algo muy importante, antes de empezar esto, vamos a ver el fichero del saber. Acuérdense que esto siempre nos da datos muy importantes. El estudio de la historia establece como ejes principalmente el orden en que suceden los hechos, qué los causa y cuáles son sus consecuencias. A ver, vamos a subirla acá. ¿Qué cambia y qué permanece a partir de ellos? Así como lo que sucede al mismo tiempo en otros lugares o con relación a otros temas. Vamos a subirle acá. Estas son pistas que permiten hacer una reconstrucción más fiel de la historia. Indaga qué sucedía, por ejemplo, en otras partes del país o del mundo al mismo tiempo que el acontecimiento elegido. Puedes investigar también sobre otros ámbitos de la vida, como la cultura o la ciencia. Algo muy importante, niños. Reflexiona sobre los acontecimientos que suceden simultáneamente en lugares diferentes y redacta una ficha con tus conclusiones, ¿sale? Acá nos están dando más pistas. Ahora, niños, lo que yo voy a hacer acá es lo que está pidiendo acá. Dice, con ayuda de su maestro anoten las ideas más relevantes en sus cuadernos, ¿vale? Entonces acá dice, elaboren preguntas para guiar la investigación. Entonces, vamos a ver acá, yo les puse un ejemplo. Acuérdense que acá, dentro del reportaje, si se acuerdan, niños, en la práctica social del lenguaje que nos tocó, creo que fue la 5, la 4, la 4. Bueno, ahí, niños, yo hice un reportaje acerca de San Luis Potosí. Bueno, pues ahora voy a hacer un relato histórico también de San Luis Potosí para que ustedes también se guíen para hacer el suyo, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Entonces, las preguntas, como dice acá, ¿no? Ideas más relevantes. A ver, ¿dónde está ubicado? ¿Por quién fue fundado? ¿Cuáles fueron los motivos de su fundación? ¿Cuándo fue fundado? ¿Qué otros personajes intervinieron? Las fuentes de información, acuérdense, internet, folletos, libros. Bueno, yo acá les puse de tercer grado, pero bueno, puede ser de quinto grado, de otros, ¿sale? Entonces vamos a ver, ¿dónde está ubicado? Y entonces voy a empezar a ver, el territorio del actual estado mexicano de San Luis Potosí está ubicado en la parte centro-oriental del país. Su posición geográfica le confiere el carácter de corredor del Golfo de México hacia el interior del país y ruta de comunicación entre el norte y el sur mexicanos. Ahora, acá ya es otra pregunta, por eso está resaltado, niños? ¿Cuáles fueron los motivos de su fundación? Bueno, el florecimiento de la cultura huasteca entre el año 200 después de Cristo y 500 después de Cristo nos muestra el uso del círculo y de sus formas derivadas de la construcción de sus templos y construcciones, las cuales construían sobre columnas para protegerlos de la humedad. En cuanto a sus costumbres y creencias religiosas, rendían culto al sol y a la luna, a la lluvia, y tenían una deidad sin forma humana ni animal para representar la fertilidad. Acá le vamos a subir.
A partir de 1518 llegaron las primeras expediciones españolas a tierras potosinas al mando de Juan de Grijalva y también de Alonso Álvarez de Pineda. Durante la conquista española, los asentamientos dependían en gran manera del descubrimiento de yacimientos de metales preciosos. Vamos a subirle acá. Tal es el caso de San Luis, cuando en 1592 se descubre un gran depósito de plata en el Cerro de San Pedro. Para finales del siglo, el pueblo de San Luis Minas del Potosí consistía en una plaza central de armas y 19 manzanas de edificios y hogares alrededor. La economía novohispana, acá le voy a subir, fundamentada en la actividad minera, dio origen a las haciendas de beneficio en donde se procesaba el mineral extraído de las minas. Acá le vamos a subir, niños. Las haciendas ganaderas, haciendas agrícolas y haciendas mixtas complementaban el sistema económico de San Luis y sus alrededores. Algunas de las primeras haciendas fueron la de Peñasco, La Parada, El Espíritu Santo, Bocas de Maticoya, El Corte y Cerro Prieto. Vamos a ponerla acá, niños. La prosperidad económica de la región se vio impulsada por la construcción, a mediados del siglo XVI, del camino real de tierra adentro que conectaba la Ciudad de México con Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. En el siglo XIX, una parte de la sociedad criolla potosina participaba activamente en las conspiraciones en contra de la corona española. Destaca la participación de muchos potosinos que defendieron la soberanía de la nueva nación mexicana, entre ellos Anacleto Moreno, José de la Luz Gutiérrez, Nicolás Zapata y José Mariano Jiménez. Sin embargo, la presencia de María Félix Calleja del Rey, leal al rey europeo, acabó con las esperanzas insurgentes en el estado. Al término de la lucha independentista, se celebró el Congreso de la Unión, en donde se hizo oficial la constitución de varios estados, entre ellos el de San Luis Potosí, cuya constitución estatal fue promulgada hasta el año 1826. Vamos a subirle. Participaron durante la celebración del Congreso los potosinos Ignacio López Portillo, José Miguel Barragán y Manuel Ortiz de Zárate. La nueva nación tuvo que aprender el arte de gobernar democráticamente, por lo que el difícil camino comenzó con un emperador. Golpes de Estado, dictadores, traidores a la patria, invasiones extranjeras y la pérdida de más de la mitad del territorio. La participación de San Luis Potosí siempre fue muy activa gracias al interés por el bienestar de la nación de grandes políticos y humanistas potosinos. Acá le vamos a subir. Uno de estos hombres destacados es Ponciano Arriaga, cuya pluma liberal pugnó por la defensa de las garantías individuales. Incansablemente, fíjense nada más, con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, el potosino Carlos Díez Gutiérrez llegó a la gubernatura de San Luis y comenzó también una dictadura en la entidad. El siglo XIX se despidió de San Luis con la construcción del ferrocarril, fuertes inversiones en las industrias minera y comercial, se fundó la compañía manufacturera de calzado y otras industrias como la de manufactura y textil abrieron nuevas fábricas, se inauguró el teléfono y abrió sus puertas la Escuela de Artes y Oficios, entre muchos otros avances que prepararon al Estado para entrar en el siglo XX. Bueno, acá vamos a ver otra pregunta, niños. ¿Cuándo se funda San Luis y cuándo y quién funda San Luis Potosí? Bueno, el pueblo de San Luis Mezquitique fue fundado el 3 de noviembre de 1592 en el lugar donde en 1583 María Teresa de Jesús Ruiz Cortines había congregado unos indios huachichiles, los cuales llegaron al territorio potosino en el siglo XV. El nombre de San Luis es en honor de San Luis, rey de Francia. Posteriormente el virrey Don Francisco, vamos a ver acá, creo que aquí sí, ¿verdad, niños? Ya lo vi. Don Francisco, ahí es que me movió todo, espérenme. Ahí está. Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, concedió que de pueblo y minas del Potosí se constituyera la categoría de ciudad, cambiando el nombre de Mezquitique por el de Potosí en referencia a la riqueza de minas del Cerro de San Pedro comparadas con las minas de Potosí en Bolivia. Aprobó también el virrey Fernández de la Cueva el escudo de armas de un cerro en campo azul y oro con 2 barras de plata y 2 de oro y la imagen de San Luis en la cumbre. Además, a la ciudad se le dio facultad de hacer ordenanzas para su gobierno. El rey Felipe
IV de España, en cédula real del 17 de agosto de 1658, dictó la aprobación correspondiente. San Luis Potosí ha dado grandes aportaciones a la historia de México, entre ellas los presidentes de la República Miguel Barragán y Mariano Arista. Después de la invasión estadounidense, se propuso cambiar el nombre de la entidad a San Luis de la Patria, debido a las grandes aportaciones que el gobierno local hizo al ejército mexicano. En 1863, la ciudad de San Luis Potosí fue declarada capital del país por el presidente Benito Juárez. El 12 de noviembre de 1853, el gobierno mexicano convocó un concurso para escribir la letra del himno de un himno a la patria. De muchas composiciones presentadas, ganó el primer lugar la escrita por el poeta potosino Francisco González Bocanegra. En 1910, Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis, iniciándose con ella la Revolución Mexicana. ¡Qué interesante, niños! Ya vieron, yo ya investigué, yo ya documenté para que tengan ustedes una idea. Acuérdense de lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, hasta ahorita aquí le vamos a dejar, es la primera parte, acuérdense. Vayan ustedes pues preparándose, ¿verdad? Porque esta semana que viene todavía no vamos a hacer el relato histórico. Todavía nos falta la segunda parte, pero para que ustedes, ¿verdad? Pues ya vieron ahí varias sugerencias. Pueden investigar, acuérdense de otros lugares, pero ahí tienen muchos tips. Acuérdense, está la independencia, la revolución, muchos sucesos que han pasado en nuestro país y que son muy importantes de conocer. Bueno, niños, pues la verdad me dio mucho gusto verlos. Acuérdense, ahorita miren, acá yo tengo las 10 de la mañana, fíjense, para que vean, yo desde tempranito ya estoy aquí haciendo los videos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.